Ya. Bien, compañeros, buenas tardes, buenas noches para los que me miren en la noche y buenos días para los que no sepan que estoy dando la clase el día de hoy. Vamos a continuar con la clase sobre el pago. Hoy vamos a ver las otras clases de pago. Cuando estoy hablando de las otras clases de pago, realmente me estoy refiriendo al hecho de que existe un pago directo, el que vimos anteriormente, en el cual el deudor o un tercero pagan al acreedor. Y el día de hoy, pues vamos a ver tres clases de pago indirecto. Pagos que no se hacen al deudor de manera directa, valga la redundancia, sino a través de juez. Y pues vamos a entrar de lleno a lo que es la dación en pago, el pago por consignación y el pago por cesión de bienes. Cuando estamos hablando de la dación en pago, tenemos que regresar a los principios del pago que ya conocemos. Y uno de ellos es precisamente el pago, el principio de identidad del pago. En el artículo 1386, si recordamos, decíamos que al acreedor no se le puede obligar a recibir cosa distinta de la que se le ha ofrecido, aunque sea mejor, aunque sea más cara. Entonces, aquí la premisa es que al acreedor no se le puede obligar. Sin embargo, la pregunta es, ¿y si el acreedor quiere recibir un pago distinto? Bueno, entonces el artículo 1386 nos da esa salida, realmente nos da dos salidas. La primera dice que el, el pago al deudor cuando se le ha ofrecido algo específico puede cambiarlo siempre y cuando la ley lo permita. Y la pregunta es, ¿en dónde la ley permite eso? Si vemos el artículo 1397, ese artículo dice que cuando se ha pactado el pago en especie, pero se torna imposible realizarlo, entonces se cumplirá con el pago pagando en efectivo. Entonces, la ley en este momento nos está cambiando precisamente el objeto de la obligación, de la prestación. Y entonces, cuando la ley nos dice que si no se puede pagar en especie, hay que entregar una suma de dinero equivalente a lo que cuesta la especie, ya está rompiendo el principio de identidad. Y la otra forma como se rompe el principio de identidad, pues lo tenemos regulado en el artículo 1256, que se refiere a la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, si leemos el artículo 1386, nuevamente encontramos que al acreedor no se le puede obligar a recibir cosa distinta de la que se le debe. Y como excepción, la ley nos señala un caso en el cual se cambia esa prestación y luego el artículo 1386, perdón, 1256, que nos refiere la autonomía de la voluntad, nos está diciendo que todo aquello que no sea contrario a la ley lo pueden convenir las partes. Y entonces, si el acreedor acepta un pago distinto, eso es lo que se conoce como la dación en pago. Esta institución estaba regulada en el código anterior. No sé por qué razón lo dejaron fuera, pero sigue existiendo el pago, cambiando el objeto, cambiando la prestación, pero solo con el consentimiento expreso del acreedor. Eso es la dación en pago. Luego, la otra forma perdón, el otro pago que vamos a conocer el día de hoy
es el pago por consignación. Es otra clase de pago que es un pago indirecto. ¿Por qué razón es indirecto? Porque aquí vamos a ver cómo el deudor no le hace el pago al acreedor y por qué motivos. Primero, vamos a decir que el pago por consignación es un pago que nace en el derecho romano. Y lo que pretendía el pago en el derecho romano, el pago por consignación, es que cuando el acreedor, por cualquier motivo, se niega a recibir el pago, el deudor pueda realizar el mismo. Entonces, nace así la figura del pago por consignación, que posteriormente es recogido por el derecho canónico. Del derecho canónico llega a España y de España, pues, a Guatemala, en donde se regula el pago por consignación, que definiéndolo así de una manera muy libre, diríamos que es el pago que se realiza depositando una suma de dinero o un bien ante juez competente para que le haga pago al acreedor que por algún motivo no quiere recibirlo. El artículo 1408 dice que se paga por consignación depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente. Es decir, exactamente lo que yo estaba señalando. Pero debemos tener aquí bien claras algunas cuestiones. Primero, el acreedor que no quiere recibir el pago. Más adelante, cuando veamos la mora, vamos a ver que existe mora del deudor cuando hay retraso, cuando el deudor no paga, pero también hay una mora que se conoce como mora accipiendi, que es la mora del acreedor, es decir, cuando el acreedor no quiere recibir el pago. Y entonces, cuando un acreedor no quiere recibir un pago, es cuando podemos utilizar precisamente el pago por consignación, dice el artículo 1408, depositando suma de dinero. Pero la pregunta es, ¿solo dinero? Lo frecuente es que sea dinero. Cuando nosotros vemos en tribunales los pagos por consignación, generalmente nos topamos con que se trata de pagos en dinero. Pero no solo, dice el artículo 1408, se paga por consignación con dinero, también dice con bienes. Y entonces sería interesante ver cómo una persona que tiene que entregar un lote de ganado lo va arriando hasta el tribunal competente más cercano para hacer el pago por consignación. No se puede, no se puede. No es factible que nosotros podamos mover algunos bienes. Hay algunos bienes que podemos hacerlo y no en todos lados. El organismo judicial, por ejemplo, tiene predios de vehículos. Perfectamente podría uno hacer entrega de un vehículo en consignación para que el juez pues le notifique al acreedor que ahí está su carro y que lo vaya a traer. Mientras tanto, podría dejarlo en ese predio. Pero no todos los juzgados del país tienen predios de esa naturaleza. Entonces, realizar un pago por consignación con bienes es un poco más complicado. Sin embargo, el Código Civil regula estas dos situaciones en los artículos 1414 y 1415. Me voy a permitir leer cada uno de los artículos. El artículo 1414 dice, si lo debido es cosa cierta y determinada que deba entregarse en el lugar en que se encuentra, el deudor, al ofrecer el pago, requerirá al acreedor para que lo reciba. Y si éste no lo recibiere, pongan atención,
podrá el deudor pedirle al juez que lo ponga en depósito. Cuando un bien, estamos hablando de bienes, dice el artículo, que son ciertos y determinados. Y yo le agregaría muebles, que deben ser entregados al acreedor y este no los recibe, entonces hay que consignar ese pago. Pero ¿cómo vamos a hacer para mover 100 cabezas de ganado? Como señalaba en el ejemplo anterior. No podemos hacerlo. El ganado, ya dijimos en la clase anterior, lo tenemos perfectamente identificado, existe, sabemos cuánto pesa, sus características, la calidad del mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de un bien que es cierto y que es determinado. Entonces, como no lo podemos llevar al tribunal, ¿qué es lo que nos dice el artículo que acabo de leer? Dice que se le pide al juez, cuando el acreedor no lo recibe, que se ponga en depósito. ¿En dónde se va a poner en depósito un lote de ganado? Si yo tengo que entregar 500 cabezas de ganado, ¿en dónde se va a poner en depósito? No tiene, decía el organismo judicial, lugares donde poder hacerlo. Sin embargo, podría el deudor solicitar que lo nombren depositario. Y esta es una gran ventaja, porque si yo tuviera que entregar ese ganado, no lo recibe el acreedor, le pediría al juez que lo ponga en depósito y me quedo con él en la finca donde estaba. Eso implica que le tengo que dar de comer, que lo tengo que desparasitar, que lo tengo que cuidar, que lo tengo que tener bien para el día en el que se haga efectivamente el pago. Si el acreedor quiere su ganado, bueno, ahora me va a tener que pagar. ¿Qué me va a pagar? El cuido, la desparasitada, es decir, todos los gastos que yo tenga que realizar para cuidarle lo que es de él. Y entonces, previo a entregárselo, hay un derecho de retención, me quedo con el ganado hasta que me pague. Y si no me paga, bueno, pues entonces seguiré un proceso civil para hacerme pago con el ganado. Y de esa manera, vean ustedes, me quedo nuevamente con el ganado. Pero esa es una situación hipotética. Y la otra está regulada en el artículo 1415, que esta tiene que ver con los bienes inmuebles. Dice, si se tratare de un inmueble o de una cosa destinada a permanecer en el lugar, puede el deudor, después de requerir al acreedor para que la reciba y entre en posesión, obtener del juez el nombramiento de un interventor, si el acreedor se opusiere a recibirla. Entonces, veamos bien la diferencia entre lo que es un bien mueble y un bien inmueble. Cuando se trata de un bien mueble, dice el artículo 1414 que se deben poner en depósito, es decir, el juez debe nombrar un depositario. Pero cuando se trata de un bien inmueble, entonces dice el artículo 1415 que se le debe pedir al juez que nombre un interventor. Ya son dos figuras totalmente distintas. Pero hay algo que agrega el artículo 1415. Bienes muebles que no se pueden mover del inmueble, que deben permanecer allí. Imagínense ustedes que si se va a pagar una obligación con una refinería, la refinería entendemos que tiene un montón de cosas que son muebles. Entendería yo motores, filtros y no sé, desconozco cómo funciona una refinería, pero está montada sobre un inmueble. Entonces, si el pago es los muebles de esa refinería, no se pueden mover.
no se pueden mover, deben permanecer anclados al inmueble. Entonces, se regula esta situación con ese mismo artículo 1415 cuando dice, si se trata de bienes inmuebles o muebles que deben permanecer en el inmueble. Espero que me vayan agarrando la onda. De cualquier manera, como les dije en la clase anterior, cualquier duda que tengan, está mi correo, ya lo conocen todos, para resolver esas dudas que tengan de una manera personalizada. Les quiero aclarar, una sola persona me ha escrito para resolver dudas, lo cual a mí me agrada muchísimo porque eso quiere decir que todos entendieron, que ninguno tuvo dudas y entonces creo que vamos bien. Va. Así decía yo antes del primer parcial y no fue tan bien, pero las cosas están cambiando. ¿En qué casos procede el pago por consignación? Bueno, decíamos que para que proceda el pago por consignación, primero tiene que haber un rechazo del acreedor para recibir el pago. Y si estamos hablando de que hay un rechazo, estamos entendiendo que hay un ofrecimiento de pago. En la doctrina, ese ofrecimiento se conoce como oblación. Antes de poder presentar una acción ante juez competente consignando un pago, hay que ofrecer el mismo. El ofrecimiento del pago se hará de dos maneras. Una judicialmente, que es a través de una notificación, y la otra será notarialmente, ya ante los oficios de un notario, que se va a presentar ante el acreedor a ofrecer el pago. Si el acreedor no lo recibe, entonces ya tenemos llenado el primer requisito, que es ofrecer el pago, y el segundo, el rechazo del acreedor. Entonces, vamos a ver qué es lo que señala la ley con respecto a la procedencia. Vámonos, por favor, al artículo 1409. En el artículo 1409, el código establece lo siguiente. La consignación procede, primero dice, cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se le debe. Esto lo vamos a encontrar complementado en el artículo 1429, que se refiere precisamente a la mora del acreedor. El artículo 1429 nos indica con claridad que no solo el deudor incurre en mora, también el acreedor cuando se niega a recibir el pago. El segundo numeral del artículo 1409 dice, cuando el acreedor fuere incapaz de recibir el pago y careciere de representación legal. En la clase anterior veíamos el artículo 1385 que nos dice que no se debe hacer pago directo a menor de edad o a persona incapaz. Y eso entendimos que solamente será válido el pago si el menor o el incapaz se aprovechan del mismo. Fuera de eso, cualquier pago que se haga a un menor de edad es un pago no válido. Y el riesgo es, decíamos, la recuperación del pago. El aforisma que ya conocemos dice que el que paga mal, paga dos veces. Un menor que pierde el pago que se le ha hecho no tiene ninguna responsabilidad y se reputará como un pago inválido. El tercer numeral dice que cuando el acreedor no se encuentre en el lugar en que debe hacerse el pago y no tuviere en dicho lugar apoderado conocido.
Esto es un poco complicado, porque ¿de qué manera se le puede ofrecer el pago a una persona que no está en el lugar que debe o que señaló para recibir el mismo? Entonces, si no sabemos dónde está esa persona, si no podemos localizarlo, no podríamos cumplir con el requisito del ofrecimiento del pago. Y entonces, un pago por consignación en estas circunstancias tendría que ser rechazado por el juez ante quien se presente. La experiencia como abogado, como magistrado de Corte de Apelaciones que alguna vez fui, he considerado que previo a presentar el pago por consignación, tendríamos que acudir a lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 571, que se refiere a la ausencia, al juicio de ausencia. O sea que primero tendríamos que pedir que un juez declare la ausencia del acreedor para luego poder realizar el pago por consignación. De otra manera, creo yo que esto no es posible. El siguiente numeral dice: cuando fuere dudoso el derecho del acreedor y concurrieren otras personas a exigir el pago, o cuando el acreedor fuere desconocido. Esa norma yo siempre he considerado que es imposible de poder realizar, procesalmente imposible, porque para poder entrar al litigio, para poder entrar a un pago por consignación, tenemos que notificarle al acreedor. Y aquí, ¿cómo vamos a notificarle a un acreedor que no conocemos? Entonces, esta norma para mí es totalmente inoperante. No, procesalmente no veo cómo se pueda hacer un pago por consignación cuando no se conoce a la persona del acreedor. Pero bueno, ahí está la norma, ¿verdad? La norma para mí vigente, no positiva, que no se puede realizar. El siguiente numeral nos refiere cuando la deuda fuera embargada o retenida en poder del deudor y éste quisiese exonerarse del depósito. Si volvamos al ejemplo del ganado, si yo estoy pagando por consignación y como no hay una finca que sea propiedad del organismo judicial donde se pueda tener el ganado, venga el juez y me nombre a mi deudor. Si yo no quiero ser, me nombre a mí depositario, yo ya soy el deudor. Si yo no quiero ser depositario, entonces, pues obviamente lo que procede siempre ahí es el pago por consignación. No hay otra salida. Si yo como deudor he querido hacer el pago y el acreedor no me lo recibe y un juez me quiera nombrar a mí depositario para exonerarme de esa responsabilidad, lo que hago es consignar. El siguiente numeral dice: cuando se hubiere perdido el título de la deuda. En la clase anterior, en el artículo 1390, decíamos que el deudor que paga tiene derecho de exigir que le entreguen el documento en el cual se ampara esa obligación. Sin eso, existe el derecho de retención, por un lado. Pero por otro lado, y esto sí es arriesgado, el deudor podría decidir no pagar. ¿Qué es lo arriesgado de no pagar? Es que eventualmente aparezca el título y entonces esta persona va a incurrir en mora y luego vienen los incumplimientos, los daños, los gastos
y todas las costas que resulten por no haber pagado en tiempo. Entonces, cuando no está a la mano el título de propiedad, cuando no se le entrega al deudor, pues lo correcto es consignar. No pagar trae consecuencias bastante serias. El siguiente numeral dice cuando el rematario o adjudicatario. Rematario, el que remata un bien, el que en una subasta remata un bien. Generalmente los jueces, cuando hacen subastas, ellos son los rematarios. Y luego habla la ley del adjudicatario. Es la persona a la que se le adjudica el bien. Es decir, cuando una persona en una subasta puja y es la ganadora en la puja, se le adjudica ese bien. Y entonces, ¿qué dice el artículo? Dice, cuando el rematario o adjudicatario de bienes grabados quisiera redimirlos de las cargas que pesan sobre ellos. Pensemos en un inmueble que tiene un gravamen. ¿Cómo el rematario va a redimir esa carga que tiene? Bueno, entonces, lo que dice la ley es que hay que pagar por consignación. Es decir, lo que cueste esa carga para limpiar el bien que se esté rematando. Y por último dice, en cualquier otro caso en que el deudor no pueda hacer directamente un pago válido. Esta es una de las normas más atinentes que hay. Me parece que deja en total libertad. Imagínense ustedes este código 1964 para acá. Y hay muchas cosas que en ese tiempo pues no existían, no habían ocurrido. Y entonces cualquier situación que se pueda dar en el futuro está cubierta a través de esta norma. Entonces, señores, estos son los... esta es la forma en la que procede el pago por consignación. ¿Cuáles son los requisitos del pago por consignación? Tengo problemas con esto y eso que no soy precisamente de orejas muy pequeñas, pero bueno, la naturaleza no me hizo para cargar audífonos. No sé qué le voy a hacer cuando ya no oiga bien. Ya por ahí vamos. El artículo 1410 nos señala los requisitos. Dice, para que la consignación produzca efecto es necesario, primero, que se haga ante juez competente. ¿Quién establece la competencia de un juez? Bueno, sabemos nosotros que eso está regulado en la ley del organismo judicial, artículos creo del 57 en adelante. La Corte Suprema de Justicia establece las competencias de los jueces, pero en el caso de del pago por consignación, pues tenemos que entender que se va a consignar de conformidad con la cuantía o de conformidad con la competencia del tribunal ante el que deba hacerse, sea por razón de territorio. ¿Quién es el juez competente? Eso lo va a determinar previamente la Corte Suprema de Justicia. Actualmente podemos nosotros saber que los jueces de paz, por razones de cuantía, tienen algunas limitaciones. En el momento yo no recuerdo cuáles son los montos que puede conocer un juez de paz de Guatemala y lo que puede conocer un juez de paz de, qué sé yo, de cualquier municipio de la República de Guatemala. Antes me recuerdo yo que el juez de primera instancia conocía hasta 50, pero aquí en Guatemala eso cambió, conoce ya mucho más, no recuerdo hasta dónde. Los jueces de paz conocían hasta 15,000 quetzales, ahora creo que hasta 50. Eso no lo sé, no me interesa en este momento. Lo que sí quiero que tengan ustedes claro es que hay que determinar quién es el juez competente. Segundo, dice que se haga por persona capaz o hábil para verificar el pago.
cuando estamos hablando de persona hábil o capaz, tenemos que regresar al artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos establece quiénes pueden plantear una demanda. Eso ya se encargará el licenciado Mario Gordillo de explicárselos a ustedes. En este momento, pues, estamos con derecho civil en la parte sustantiva. No me voy a meter a temas procesales. Tercero, que comprenda la totalidad de la deuda líquida y exigible con sus intereses y costas, si las hubiere. Bueno, ¿cuál es esa cantidad líquida y exigible? Pensemos en un contrato de arrendamiento. Una persona tiene un contrato de arrendamiento por un año y esta persona pagó el mes de enero, pagó el mes de febrero, pero el mes de marzo el acreedor no le quiso recibir el pago. Si el acreedor no le recibe el pago, ¿qué es lo que debe hacer el deudor? Inmediatamente pagar por consignación. ¿Qué pasa si no lo hace? Porque para algunas personas, qué rico, no tienen plata y sobre todo en esta época de COVID, no tenemos plata, pero hay que pagar la renta. Y vamos ante el acreedor a pagarle la renta del mes de marzo y el acreedor no recibe el pago. Y entonces decimos, bueno, este dinero me va a servir y no lo gastamos. Y al siguiente mes, cuando llegamos a pagar el mes de abril, el acreedor nuevamente no nos recibe el pago. Y entonces otra vez nos volvemos a quedar con el dinero. Y al tercer mes en mayo, probablemente vamos a estar en la calle, porque nos van a seguir un juicio sumario de desahucio, porque la ley dice que en los contratos de arrendamiento, la falta de pago de 2 meses consecutivos es una causal para seguir un juicio sumario de desalojo. Entonces, no es así nomás de no pagar. Cuando un acreedor no nos recibe el pago, inmediatamente debemos consignarlo. Pero la pregunta es, ¿podemos consignar el resto del año? Esta norma nos está diciendo que solamente podemos consignar lo que es líquido y exigible, es decir, la renta que tenemos que pagar es la del mes de marzo. Y si no nos la reciben, entonces esa es la renta que debemos de pagar por consignación. Si en el mes de abril ya el acreedor tampoco nos quiere recibir el pago, pues volvemos a consignar el mes de abril y el de mayo y así sucesivamente. Entonces no podemos consignar lo que aún no es líquido ni exigible. Entonces, debemos tener claro que no podemos consignar a futuro. Esto se rompe por disposiciones de la misma Corte Suprema de Justicia todos los años, a fin de año. Sabemos que los tribunales entran en descanso y también los tribunales civiles. Esa es una de las cosas que yo nunca voy a entender, porque podría salir todo el personal como salen en las empresas a lo largo del año. En cualquiera de los meses salen grupos, pues otros, y así no habría ningún problema de cerrar los tribunales a fin de año. Pero bueno, son disposiciones que están fuera de todo mi control. Entonces, no se puede consignar a futuro. Tiene que ser mes vencido, pago vencido. Y luego dice la ley que debe ser la totalidad más los intereses si los hubiere, más las costas si las hubiere. Yo cuando consigno generalmente en el tema de costas, consigno un 10% porque procesalmente lo van a ver ustedes cuando ya estén con el licenciado Mario Gordillo, que
el Código Procesal Civil y Mercantil señala cabalmente las costas que debe ser el 10%, y entonces de una vez hay que consignarlas. Y por último, el numeral cuarto dice que esté cumplida la condición si la deuda fuere condicional, o vencido el plazo si se estipuló en favor del acreedor. Fíjense bien, aquí está hablando de plazo a favor del acreedor, no plazo a favor del deudor, que se presume que todos los plazos son a favor del deudor. Aquí hay una cuestión bien interesante con respecto al plazo a favor de acreedor. Más adelante, cuando estemos ya en contratos, vamos a ver un contrato que se llama de mutuo, que es el contrato de préstamo, generalmente de dinero. En el contrato de mutuo, el plazo por ley es a favor del acreedor. Y esto tiene una connotación bien especial, y es que el deudor puede pagar anticipadamente, pero dice la ley que si el deudor paga antes del plazo, tiene que pagar todos los intereses que debió haber pagado si paga al vencimiento del plazo. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en un prestamista. Me presta una cantidad de dinero, 1,000,000 de quetzales, con intereses por, qué sé yo, pongámoslo barato, 30% anual. Eso es onerosísimo, es decir, pagar el 30% de 1,000,000 de quetzales, no sale nunca uno de una deuda de esas. Entonces, si el contrato lo celebro hoy y en una semana me gano la lotería, ¿qué es lo que hace una persona cuando tiene una deuda? Pues lo lógico, las personas sensatas lo que hacen es pagar la deuda. Y entonces yo voy con el acreedor, con el prestamista, y le digo, mire usted, fíjese que le quiero pagar la deuda. Aquí está el 1,000,000 que le debo. Lo que me va a decir es, sí, pero me debe los intereses del resto del año. Y entonces yo le diría, oiga, pero ¿por qué? Bueno, porque el plazo estaba a favor del acreedor. La ley estipula ese plazo a favor del acreedor. Por lo tanto, el acreedor puede recibir el pago siempre y cuando le abonen también los intereses. Si no le pagan los intereses restantes del plazo, sencillamente él puede negarse a recibir el pago. Entonces, a eso se refiere la ley cuando habla un plazo a favor de un acreedor. Por regla general, los plazos están siempre a favor del deudor. Y por eso es que el artículo este dice, cuando es a favor del deudor el plazo, entonces el deudor va a pagar cuando la deuda es líquida y exigible. Y eso ocurre cuando se vence el plazo o cuando se cumple la condición. Antes de eso, no se puede obligar al deudor a que pague. Espero que me hayan entendido eso. Si no, ya saben, ahí está mi correo para poder explicárselos mejor. ¿Cuáles son los efectos del pago por consignación? Ya con esto casi que estamos terminando el pago por consignación. Primero, el artículo 1411 dice que declarada la consignación, la obligación quedará extinguida desde la fecha en que se hizo el depósito y en consecuencia los riesgos de la cosa pasan desde ese mismo día al acreedor. Miren, traigo una picopada de melón para entregársela al acreedor. Ya el acreedor incluso me ha anticipado el pago. Entonces yo tengo que cumplir con la entrega. Y vengo y le traigo la picopada. Pero sucede que el acreedor no la quiere recibir. Entonces, ¿qué hago? Pago por consignación. ¿Y qué quiere decir eso? Que voy a llevar el pick-up lleno de melón ante el tribunal y dejárselo allá al juez. No, ¿verdad? Es decir, y no hay un lugar
en dónde poderlo depositar. Lo más probable es que al hacer el pago por consignación, para cuando le den trámite, para cuando el juez le notifique al acreedor, ya el melón está podrido. Habría que tirarlo. Y entonces el trámite del pago por consignación puede durar mucho tiempo. Yo he tenido algunos pagos por consignación que duran a veces un par de años, porque se hace el pago por consignación, le notifican a la otra parte, le abren a la vía del incidente, la otra parte dentro de los 2 días, dice la ley, tiene que oponerse, y en ese momento de la oposición, es decir, se puede envolver 2 años solo en esa etapa, y luego en la entrada a prueba, que van a ser 8 días, 2 días para que el juez dicte sentencia. Sabemos que los jueces no dictan sentencia en 2 días. Los jueces dictan sentencia cuando del montón de expedientes, pues le llega el de uno. Lo que sí hacen los jueces es poner la fecha del día que debían dictar la sentencia. 6, 7, 8 meses atrás, ¿verdad? Pero así es como ellos se eximen de la responsabilidad de no resolver dentro de los 3 días que dice la ley. Entonces, si el bien es perecedero, se va a podrir. Pero, ¿qué pasa si declaran el pago por consignación con lugar? Entonces dice el artículo que si se declara con lugar el pago por consignación, todos los efectos se retrotraen al día en el que se hizo el depósito. ¿Cuándo se hizo el depósito? El día que se presenta el memorial ante juez competente. Ese es el día que se tiene como la fecha del depósito. Y a partir de ese momento, aunque la sentencia la dicten a los 2 años, se retrotraen todos sus efectos a ese momento. Y entonces dice la ley que los riesgos, los daños y todo lo que sufra la cosa con la que se consignó serán responsabilidad del acreedor. ¿Por qué? Por no haber recibido el pago cuando se le ofreció. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué sucede si declaran sin lugar el pago por consignación? Entonces aquí la situación se invierte. Los daños, los perjuicios, todos los gastos de la cosa van a correr a cargo del deudor. Entonces, es complicado el pago por consignación. Hay que saber plantearlo para que un juez no lo vaya a rechazar. Por último, tenemos el artículo, no, hay dos artículos todavía. El artículo 1412, también refiriéndonos a los efectos, dice, el deudor puede retirar la consignación mientras el acreedor no la haya aceptado o no fuere declarada válida. En tales casos, la obligación subsistirá con todas sus condiciones, modalidades y garantías. Es decir, si yo presenté un pago por consignación, pero no ha sido declarado válido el pago, o el acreedor aún no lo ha recibido, porque cuando al acreedor le notifican, puede ser que en ese momento acepte el pago. Y entonces ya el proceso no seguiría. Lo que tiene que hacer el acreedor es comparecer ante el juez y decirle, sí, señor juez, yo acepto el pago y por favor resuelva que se me haga efectivo. Si es dinero, el juez lo que va a hacer es va a liberar un despacho a la tesorería del organismo judicial para que le entreguen el dinero. Si se trata de otro bien, pues a quien lo tenga bajo su poder.
para que le entreguen al acreedor. Pero si el acreedor no ha aceptado todavía el pago y el juez aún no ha declarado válido el mismo, dice la ley que el deudor puede retirarlo. ¿Por qué lo va a retirar? Bueno, no sé, puede ser por un montón de cuestiones. Y luego, otra norma vigente no positiva. El artículo 1413 dice, declarada válidamente la consignación, el deudor solo puede retirarla con el consentimiento expreso del acreedor. Y en tal caso cesan las responsabilidades de los codeudores, fiadores y demás garantes de la obligación. ¿Cómo así? Ya fue declarado válido el pago, ya hay una sentencia, ya el juez resolvió. Entonces, ya no se puede hacer ningún retiro, aunque el acreedor lo consienta, porque aquí tendría que modificarse esa resolución del juez. Entonces, esa norma para mí es una norma que no tiene ningún sentido, no debiera ni siquiera de existir en el Código Civil, porque es imposible. Entonces, con estos señores terminamos el pago por consignación. Es bastante sencillo, pero como les reitero, a la orden si tuvieran alguna duda. Y previo a entrar a la otra institución, que es el pago por cesión de bienes, quiero aprovechar para agradecer a algunas personas de la sección I. Quiero agradecerle a Daniela Diegues y a Manuel Valiente. A la sección E quiero agradecerle a María Mercedes y a Oscar de la Rosa, especialmente a usted, ingeniero Oscar de la Rosa. Y en la sección D a Alan Tobar. ¿Qué les agradezco? El apoyo que les dieron a ustedes y desde luego a mí, con haberles proporcionado todo el material de estudio desde el día 10 de marzo. Desde ese día tienen ustedes el material. Debieron de haberlo estudiado. Sé que el material es bastante extenso porque están transcritas todas las normas. Perdón. Cuando Alejandro Perusina hizo ese material, yo se los expliqué en alguna ocasión, copié todo. Incluso ustedes pueden ver y de hecho les hubiera servido si no estuviéramos en la situación en la que estamos. Cada vez que yo mencionaba esta es pregamen, él la ponía con mayúscula, con rojo, hacía el resaltado, etcétera, etcétera. Y hacía el licenciado en este momento tosió y qué sé yo. Yo sé que hay algunas personas que les cuesta un poquito leer, sé que se aburren, probablemente algunos comienzan a leer y se duermen, pero bueno, el material lo han tenido siempre. Libros, bueno, comenzando con el Código Civil, pero aparte de eso han tenido el libro del doctor Vladimir Aguilar, han tenido el libro de Rubén Contreras, han tenido el libro de Carlos Vázquez Ortiz. Yo no lo tengo aquí porque un día lo presté y ya no me lo devolvieron. Pero bueno, es decir, han tenido suficiente material y como guía su programa. Por lo tanto, ustedes no tenían ninguna excusa para no estudiar. Ya estamos entrando al examen final. Voy dando las clases como podemos. No soy experto, lo sé, tengo que mejorar. No creo que tengamos clases presenciales en todo el año. Así que esta será, creo, la forma en la que nos vamos a ver y lamentablemente los exámenes seguirán siendo como los hemos hecho. Digo lamentablemente porque yo se los he dicho en más de una ocasión, pendejo no soy. Sé que los trabajan en grupo,
y tal vez lo único que me ha servido a mí de consuelo es que he visto los exámenes de algunos de ustedes apoyados por abogados. Algunos es posible que hayan sido mis alumnos. Y qué bueno porque están estudiando otra vez. Aunque es vergonzoso, hay algunos abogados que han sacado 6, 7 puntos de 10 en clases que supuestamente debían de saber. Pero eso no es el tema de clase. Vamos a entrar entonces a lo que es la cesión de bienes. ¿Cuándo se produce ese pago indirecto de cesión de bienes? El artículo 1416 nos da la definición legal y dice: el deudor puede hacer cesión de bienes a sus acreedores cuando se encuentre en la imposibilidad de continuar sus negocios o de pagar sus deudas. Hay personas, deudores, que en un momento determinado entran en un estado de insolvencia o van a entrar a un estado de insolvencia y quieren pagar sus deudas. Estas son personas de buena fe. Y entonces dice la ley que las personas que quieren pagar, que están cayendo en una situación de insolvencia, que ya no van a poder cumplir con las obligaciones, entonces dice la ley, pueden hacer pago con sus bienes. ¿Pero de qué manera? No se paga con los bienes. La ley nos habla de la administración de los bienes. Es decir, si yo tengo una finca de ganado y no la puedo atender, estoy en una situación crítica, voy a entrar a una insolvencia y tengo deudas, entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo que debo hacer, dice la ley, es entregarle ese bien a mis acreedores para que ellos lo hagan producir, para que ellos puedan hacerse pago con todo lo que el bien produzca, con los frutos, con los intereses. Y entonces se le va a cumplir a los acreedores. Esa es la razón del pago por cesión de bienes. Deben ser, dice la ley, de buena fe y personas que están en una situación de insolvencia o por caer en ella. Así es como se hace el pago por cesión de bienes. El artículo 1417 dice que la cesión de bienes puede ser extrajudicial o judicial. La primera es contractual y la segunda es un beneficio que se concede al deudor de buena fe que por accidentes inevitables o por causas que no le pueden ser imputadas, suspende el pago de sus deudas o está en inminente riesgo de suspenderlas. La situación crítica en la que estamos viviendo hoy es un caso de ellos. Imagínense ustedes, yo tengo una fábrica en la que tengo a un montón de trabajadores a los que les tengo que pagar, pero nadie me compra, es decir, todo está cerrado. Entonces, ya no puedo pagarles a ellos. ¿Qué es lo que haría entonces? Entregarles la fábrica para que la administren, para que la hagan producir y que se puedan hacer pago con el producto de lo que ellos puedan generar. Bueno, ¿qué pasa si no se puede hacer absolutamente nada? Es decir, el bien lo entrego, pero igual no produce. Entonces, la ley dice que ese bien se puede vender en pública subasta y el dinero que den, pues se tendrá que dividir entre todos los acreedores, que en este tiempo, en este caso, serían esos trabajadores. Pero esto es solo un ejemplo, puede ser de muchas maneras. El artículo 1418 establece que la cesión
judicial de bienes. Se me olvidaba decir, hablamos que la cesión podría ser judicial o podría ser contractual. Es decir, habla uno con las personas, les dice, mire, ya no les puedo pagar, les entrego el bien, administrenlo y ustedes háganse pago con él. Bueno, no hay ningún problema. Pero sí hay casos en los cuales el acreedor no quiere recibir el bien para ser administrado. Y tuve un caso de unos señores que calcularon mal, adquirieron un préstamo para comprar ganado, iban a poner su finca ganadera lechera y según sus números todo les iba a ir re bien y ya a mitad del camino no tenían plata para pagar la deuda. Me preguntan qué hago. Y entonces le digo yo a esta persona y a sus hijos, entréguenle los bienes a los bancos en pago por cesión de bienes. Fuimos a los bancos, obviamente los mandaron al chorizo, les dijeron que no. Y entonces, bueno, yo ya sabía que eso iba a ocurrir. La excepción aquí hubiera sido que realmente les aceptaran el pago por cesión de bienes. Los bancos no quieren bienes, los bancos quieren dinero. Y entonces, cuando no se puede, pues aceptan los bienes, pero generalmente lo que quieren es dinero. Entonces, ¿qué hicimos? Meternos a un juicio. Y entonces, ahí ya logramos que el juez les ordenara recibir el ganado para que lo hicieran producir y se hicieran pago de la deuda que se les tenía. Entonces, esa es la forma en la que opera un pago por cesión de bienes. Pero, ¿para qué sirve realmente el pago por cesión de bienes? Bueno, es para liberar al deudor. Pero veamos qué dice el artículo 1418. La cesión judicial de bienes debidamente aprobada produce los efectos siguientes. Primero, la separación del deudor de la administración de sus bienes, quien no podrá recibir pagos válidamente. Es decir, los entrega y de ahí ya no recibe ni un pago. Todos los pagos que se den por motivo de la administración de los bienes es para hacer un fondo y posteriormente se reparta entre los acreedores. Segundo, dice la liquidación de los negocios del deudor, la realización de los bienes cedidos y el pago y cobro de las deudas. Eso es lo primero. Lo que produjo, si no alcanza a pagarles, se reparten entre ellos lo que haya. La suspensión definitiva de las ejecuciones entabladas contra el deudor y de los intereses respectivos por créditos no garantizados con hipoteca, subhipoteca o prenda. Esto último porque si hay un incumplimiento, pues lo que hacen es ejecutar la hipoteca o la prenda, ¿verdad? Pero si no existe eso, entonces siempre va a ser procedente la administración de los bienes. Como dije, no se puede pagar, entonces se venderán y el dinero se repartirá entre todos los acreedores. Cuarto, dice la extinción de las deudas en virtud de los pagos que se hagan, aunque lo que alcance cada acreedor no baste para el pago total, siempre que el que haga la cesión sea una persona individual. Ponga atención a esto, individual. Si fuere una sociedad y sus bienes no alcanzaren el pago total, subsistirá la responsabilidad de los socios conforme el contrato y naturaleza de la sociedad. Voy a explicar estas dos situaciones. La razón de ser del pago por cesión de bienes realmente es el deudor se libere del pago, pero aquí se van a dar dos situaciones que no les gustan a los acreedores. La primera es que si se trata de una persona individual, cuando da sus bienes en administración y aunque sean vendidos posteriormente,
con lo que produzcan esos bienes, los acreedores se van a hacer pago, dice la ley, aunque no alcance la totalidad. Vamos a ver, ustedes son buenos para los números. 1,000,000 de quetzales es lo que el deudor debe en total. La administración de los bienes y posteriormente la venta de los mismos alcanza nada más 800,000 quetzales. Queda un saldo de 200,000 quetzales. Y entonces, ¿qué dice la ley? ¿Qué pasa con esos 200,000 quetzales? Pues dice que se extingue la obligación. Es decir, esos 200,000 quetzales le son perdonados al deudor. ¿Por qué razón? Por su buena fe. Y esto es bien complicado, porque muchas empresas hacen eso, pero de mala fe. Hay quiebras que son dolosas, que son ilegales incluso. Entonces, es muy difícil saber cuándo el deudor realmente está hablando de mala fe o de buena fe. Entonces, tenemos que entender, el deudor con sus bienes no logra pagar la totalidad de la deuda, pero por haber actuado de buena fe y querer pagar, dice la ley, se extingue el saldo. Eso sí es una persona individual. Pero si es una persona jurídica, dice la última parte del artículo, tenemos que determinar cuál es su naturaleza y a qué se está refiriendo. Hemos hablado de sociedades civiles y sociedades anónimas. Decíamos que en el tema de la sociedad anónima, su naturaleza es ser una entidad de responsabilidad limitada. Limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que los socios no tienen por qué responder de las deudas que tenga la sociedad. La sociedad responde con su patrimonio. Y entonces, si quien debe el 1,000,000 de quetzales es una sociedad anónima, entonces se va a hacer cobro los acreedores con los bienes que tenga la sociedad, pero no puede alcanzar a los socios. Entonces, si la deuda es de 1,000,000 y el patrimonio de la sociedad apenas alcanza a 500,000 de quetzales, el otro 500,000 de quetzales, dice la ley, se extingue. No se lo pueden cobrar a los socios, aunque los socios sí tengan dinero. Esa es una de las naturalezas a las que se refiere la ley. Y la otra es a la responsabilidad ilimitada, como en el caso de la sociedad civil y algunas otras personas jurídicas que en 2 semestres estarán ustedes viendo en derecho mercantil, que la sociedad civil, por ser de naturaleza ilimitada en cuanto a su responsabilidad, la deuda que tiene la sociedad se va a pagar con el patrimonio de esa sociedad. Pero lo que no alcance, eso lo van a tener que pagar los socios. Por esa razón es que cuando estemos en contratos y veamos el tema del contrato de sociedad, vamos a ver que este tipo de sociedades ya es obsoleto, ya casi no se hace. Casi nadie quiere hacer una sociedad civil precisamente por esa responsabilidad ilimitada, porque la responsabilidad de la sociedad alcanza a los socios, lo que no ocurre con la sociedad anónima. Entonces, si la persona jurídica, su patrimonio solo llega a 500,000 quetzales y la deuda es de 1,000,000, entonces los acreedores pueden dirigir sus acciones en contra de los socios. Si los socios tienen plata y pagan los 500,000 quetzales, pues ahí se acabó la deuda.
Pero si no tienen, si también están en esa situación de insolvencia, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Regresar un poco a lo que habíamos visto en el artículo sobre el tema de la persona individual. Aquí los deudores van a pagar en forma proporcional hasta donde tengan. Y lo que no tengan, pues entonces dice la ley, quedan extinguidas esas obligaciones. Entonces, esto es lo interesante del pago por cesión de bienes, por qué los deudores quieren hacerla y por qué los acreedores no quieren realizar un negocio de esta naturaleza. El artículo 1419 dice que los acreedores, una vez aceptada la cesión judicial, pueden celebrar convenios con el deudor para la administración y venta de los bienes cedidos. En estos arreglos se procederá conforme a las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, aquí estamos hablando de ese proceso que se da en lo mercantil. Como les decía, eso se lo dejo yo al licenciado Mario Gordillo. Lo van a encontrar en los artículos que van del 347 en adelante del Código Procesal Civil y Mercantil, que regula los concursos de acreedores. No es materia mía. Los últimos artículos dicen, el 1420, que dentro de un año posterior a la aprobación del convenio o de la cesión judicial, cualquiera de los acreedores puede impugnar la cesión por dolo o culpa del cedente, y si se comprobare que hubo dolo o culpa, quedarán subsistentes las obligaciones del deudor sin perjuicio de otras responsabilidades. Esto está en el Código Civil, pero también esto es realmente procesal. Es del convenio de la deuda de acreedores, del concurso de acreedores. El artículo 1421 y 1422, de la misma manera, dicen que el deudor puede recobrar los bienes o parte de ellos antes de su venta o adjudicación, pagando a los acreedores las deudas. Es decir, si están ejecutando una obligación, pero de repente el deudor tiene plata, puede recuperar los bienes antes de que sean subastados. Y por último, en 1422 dice que la cesión judicial de bienes está sujeta al procedimiento señalado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y el pago de los créditos deberá hacerse de conformidad con lo que disponga la ley para la graduación de acreedores. Aquí realmente es una gradación, no graduación. Eso está en el artículo 347 del Código Procesal Civil y Mercantil. Con estos señores terminamos el tema del cumplimiento de las obligaciones. En 2 días aproximadamente estaré dándoles también, más que una clase, este es un resumen, casi como contestando preguntas anticipadas de lo que ustedes pudieron estudiar tanto en el material que les hice mención anteriormente, como en los libros. Espero que la clase la hayan entendido. Sin embargo, pues ahí está mi correo electrónico, heortiz7@yahoo.es, o en Classroom, ya saben ustedes cómo hacerlo. Y aprovecho la oportunidad, ya lo hice con las personas que les pasaron material, pero quiero aprovechar realmente darle las gracias a Manuel Valiente. Es valiente verdaderamente este compañero de ustedes, primero por el esfuerzo que está haciendo para colaborar con ustedes, aunque también lo está haciendo conmigo. Él me ayudó a montar la plataforma de Classroom. No sé cómo se hace. Estoy aquí por las instrucciones que él me está dando. He podido, pues, salir adelante con el apoyo que él me da, así como el apoyo que o que todos los profesores estamos recibiendo del Centro de Procesamiento de Datos de la facultad. Los exámenes
quiero hacer la aclaración. Esos los estoy trabajando directamente con el Centro de Procesamiento de Datos. He sabido, como siempre se sabe, algunos compañeros mal agradecidos que han pues increpado a Manuel de muchas cosas. El único responsable aquí soy yo, señores. A él lo que le debemos es el agradecimiento por el tiempo que nos está dedicando, por el apoyo que nos está dando a todos nosotros. Y así como él, espero el apoyo de todos los que me quieran apoyar. Si hay algo que decir sobre esta clase, si hay algo que mejorar, como les digo, soy neófito en esto, pero lo vamos a seguir haciendo y espero de ustedes, pues, comentarios, críticas. Recuerden ustedes, la crítica no es ni constructiva ni destructiva. Una crítica es una crítica. Lo que ustedes me digan, pues yo sabré si corrijo las cosas que ustedes me dicen que deba corregir o no. Esa es una decisión mía. Pero créanme que yo sí voy a analizar muy bien cada cosa que ustedes me puedan aportar, porque aquí lo que se trata es de que salgamos adelante. El panorama no es bueno. Existe la posibilidad que el próximo semestre pues lo tengamos que desarrollar de esta manera. Y entonces obviamente pues yo tengo que perfeccionarme lo mejor que pueda, pero lo que sí les quiero suplicar es que se mantengan en contacto conmigo. Yo no soy quien debe buscarlos a ustedes. Ustedes son cerca de 600 alumnos. Ustedes deben buscarme a mí. Las dudas que ustedes tengan, para eso les dejé correos. Algunos incluso me llaman por teléfono. No he dejado el teléfono porque no voy a recibir 500 llamadas. Me voy a pasar todo el día contestando por teléfono. Pero sí conocen mi WhatsApp y yo les contesto inmediatamente. Entonces, por favor, entendamos eso. La actitud debe ser de superación y eso solo se consigue con el esfuerzo de cada uno. Ustedes me tienen que buscar a mí. Es diferente a cuando tenemos las clases presenciales. En el hecho educativo siempre aprendemos, profesor y alumnos, pero estamos en una situación crítica y entonces no hay otra forma. Pasen buena noche y espero todas sus dudas. Muchas gracias.